Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al viernes, el último viernes del mes de septiembre, y como todos los viernes, los temas favoritos, los temas dedicados a las mujeres, a la salud femenina, en esta ocasión a la coquetería, a la vanidad. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre líneas de expresión. Vamos a aprender realmente qué son, cómo se generan, cómo las evitamos, cómo nos afectan, qué podemos hacer para que de verdad no sean tan profundas, en fin, eso y más. Veamos la cápsula y luego les comento quiénes me acompañan en el set este día. Las líneas de expresión son los primeros signos de envejecimiento cutáneo. Estos pliegues de la piel son menos pronunciados que las arrugas. Se distinguen por la profundidad de sus surcos. Las arrugas y las líneas de expresión tienen el mismo origen, haya sido acelerado el envejecimiento cutáneo natural o no por factores externos o internos. Todo depende del estilo de vida de cada uno. Con el tiempo, la cantidad de colágeno y elastina disminuye. La piel se vuelve menos tónica, pierde firmeza y las fibras elásticas se rompen. Las líneas de expresión terminan encontrando su camino en los huecos del rostro, en las zonas exteriores de los ojos y alrededor de la boca. Al igual que las arrugas, pueden aparecer muy pronto, entre los 20 y 30 años en algunas personas. Hay muchas razones que provocan que salgan estas líneas de expresión. Algunas de ellas son, en primer lugar, la genética, que juega un papel muy importante en este y en muchos aspectos que condicionan su aparición. Por ejemplo, si tienes piel seca y blanca, eres más propensa a que éstas se produzcan. En segundo lugar está la exposición excesiva al sol, que es causante de muchos males. En este aspecto es uno de los principales problemas, ya que nos reseca mucho la piel y por tanto al expresar admiración, sorpresa, sustos u otros gestos, la piel tiende a agrietarse y eso hace que se marque más. Si usted tiene estas famosas líneas de expresión y quieres conocer cómo tratarlas o prevenirlas, quédese en su programa Salud TV. Nuestros especialistas le darán los mejores consejos. Acompáñanos. Bueno, así que ya vieron un poquito un avance de lo que vamos a estar abordando este día. ¿Quiénes me acompañan para tratar también ese aspecto emocional, ese aspecto psicológico, cómo nos afectan realmente y cómo deberíamos no dejarnos afectar por ellas? Nos acompaña el licenciado Mario Echeverría, nuestro psicólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Bien, Mario? bien, gracias a Dios. Acá nuevamente con ustedes con un tema muy interesante, ¿verdad? Definitivamente interesante. Gracias por acompañarnos, Gracias Mario. a ustedes. Bueno, y recuperada completamente, hermosísima más que nunca, esta madre con un bebé de 3 meses nos acompaña nuevamente, Verónica Rodríguez, nuestro médico especialista en medicina estética. ¿Cómo estamos, Verónica? Muchísimas gracias, un gusto estar con todos nuevamente. Como tú dices, para mí es un placer enorme discutir temas que a todas las mujeres nos interesan, para mí es fenomenal. No, excelente. Y cómo no admirarla y querer todo el mundo, bueno, recuperarse así de pronto con un parto después de 3 meses y verse así de bonita. Muchísimas felicidades. gracias. Y gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Y nos acompaña, por supuesto, nuestro especialista en medicina del antienvejecimiento, el doctor Juan Carlos Ramírez, que teníamos días de no verlo. Sí, ya hasta de mi nombre se olvidaron. Ya. No me diga eso, es que Robert. Robert, no hay problema. Hay que rogar a este hombre para que venga, no mienta, hay que decir la verdad. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, es un tema muy bonito, pero es importante que la gente comprenda que requeriríamos un congreso entero de varios días para poder abordar en realidad todos y cada uno de los aspectos que conllevan a que se presenten estos signos de envejecimiento. Si estás de acuerdo, vemos primero que nada qué hace que no envejezcamos o que no se nos vean y qué hace que esto comience a ser obvio en nosotros. Yo le hacía una pregunta antes de comenzar el programa Sí. y quizás podríamos partir de ahí, que Claro. yo le preguntaba, bueno, son líneas de expresión
realmente expresión del envejecimiento tal o son líneas de expresión porque gesticulamos mucho, porque muchas personas esto es la creencia, que la gente puede arrugarse o tener líneas de expresión muy joven porque sencillamente gesticula mucho o tiene una piel muy delgada. ¿Que de todo eso es cierto o cómo se generan estas líneas? Es una pregunta que surgió espontáneamente, pero que conlleva una información súper importante, porque sí realmente son líneas de expresión, pero no porque las produzca la expresión, sino por la zona donde se producen. Tenemos unas células encargadas de producir lo que hace que no presentemos, o sí presentemos, dependiendo de su buen o mal funcionamiento, el colágeno, la elastina. También estas células están embebidas en una matrix extracelular, que es lo que trabajamos en medicina antienvejecimiento, pues es lo que trabajamos diariamente, la desintoxicación de esa matrix o la nutrición de la misma. Entonces, cuando yo hablo de una arruga de expresión, por ejemplo, al hacer este gesto, lo que estoy viendo es la manifestación de un músculo que está moviéndose debajo de esa piel. La disposición del músculo hará que la arruga sea vertical, horizontal, cruzada, dependiendo del movimiento del músculo. Pero contrario a lo que se piensa, por ejemplo, quiero mejorar la flacidez de mi abdomen, comienzo a hacer ejercicio para mi abdomen. Y eso no quiere decir que la piel se me va a hacer más flácida o más arrugada o voy a presentar arrugas en la zona. Debido a que hay una matrix extracelular, o sea, una máquina de producción de colágeno que requiere del ejercicio, por ejemplo, yo empiezo a hacer gesticulaciones de diferentes tipos, pero vamos a hacer un movimiento forzado de la cara. Esto produce a nivel de la matrix extracelular un movimiento, ese movimiento es favorable para la producción de colágeno. Entonces, les decimos arrugas de expresión, pero es importante que entendamos que movilizar el rostro, hacer gestos, no produce la arruga, ayuda a que la arruga se retarde. Por supuesto que no lo podemos ver individual, hay que ver hábitos, hay que ver estado emocional, hay que ver nutrición, pero en sí el movimiento facial favorece la prevención de las arrugas. Ahora bien, también habrá que ver, y eso lo vamos a hablar con Mario, porque si la expresión es completamente todo el tiempo de enojo, tenemos ese ceño fruncido, ese sí se queda ahí, ¿no? Sí, se queda ahí. Ese sí se queda. Sí se queda, pero no debido al movimiento en sí, sino al gesto sostenido. Exacto, al gesto sostenido. Exacto. Por lo tanto, las emociones son importantes. Una vez desaparece el gesto, desaparece la arruga. ¿Cómo lo podrías hacer al aplicar algo que paralice el músculo? Bueno, pero para que no salga hay que mejor paralizarlo en una expresión positiva y no en un enojo todo el tiempo que tenga ese ceño producido. Bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y ya volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Salud TV. Son señales de la edad, pienso yo, y también a veces por no cuidarse bien el cutis. Supuestamente porque uno no se cuida su maquillaje de cara, ¿va? Tiene que usar cremitas para mantenerse rejuvenecido. Por los años, por la vejez. El envejecer de la persona, digo yo, ¿verdad? La mala higiene también. Por los años, por la calidad de vida que lleva la persona. Por la edad o por el sol. También la costumbre de tener muy rígido el cuerpo, no reírse, no estar contentos, el tener mal humor, fruncir mucho el ceño también.
Muy interesante, nos encanta escuchar las opiniones de la gente en el sondeo, de verdad se los agradecemos mucho. ¿Qué le parece, Mario, las respuestas? Pues la verdad, muy interesante, ¿verdad? Hay muchas premisas ahí fundamentales que mencionan las personas entrevistadas y hay algo que significa mucho eso. Abraham Lincoln una vez, cuando tuvo la oportunidad iba a entrevistar a uno de sus asesores o lo iba a contratar, le dijo, a esta persona no la quiero. Y le preguntaron pues, por qué no lo quería, porque su rostro no me parece. Entonces cuando le preguntaron, pero ¿por qué su rostro? Eso no tiene que ver con sus habilidades. Lo que pasa es que una persona de 40 años en adelante tiene que cuidar mucho su rostro, dice. Entonces por eso le decía, las líneas de expresión que tienen que ver con eso. Las personas hablan de reírse, de las emociones, de los positivos, de los hábitos que nosotros tengamos, hábitos de sueños, hábitos alimenticios, los estados de ansiedad que nosotros podamos desarrollar por el contexto social que vive el país. Son todos múltiples factores que pueden incidir en que las personas también tengan un mapa, o en este caso la expresión, que a través de las líneas son las expresiones del ser humano. Hay una serie que la traigo a colación referente a eso, que se llama Lie to Me. No sé si la han visto, esa serie, que dice Miénteme, que hace referencia a un psicólogo cuando evalúa a una persona en cómo está su estado de ánimo, a través de las líneas de expresión. Entonces, muchas veces una persona es alegre, dinámica, simpática, emocionalmente positiva, tiene una alta tolerancia a la frustración. A ellos pocas veces se les marcan esas porque hacen muchos ejercicios, sonríen, se divierten, disfrutan. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que muchas veces son personas que se andan quejando, tienen malos hábitos alimenticios, hábitos de sueño, etcétera? Se les van a ir marcando, se les van a ir desarrollando, aparte con la edad, ¿verdad? Que esos son otros factores importantes. Entonces viene la pregunta del millón, vamos a volver aquí donde Juan Carlos, antes de pasar a nuestra bella, aquí la que nos va a resolver. Preguntémosle a Juan Carlos, entonces, ¿todos vamos a tener alguna línea de expresión? ¿Todos nos vamos a arrugar? ¿Dependerá también del tipo de piel? Sí, depende del tipo de piel, de la genética, de geográficamente dónde estés ubicado. Si ¿El clima? El clima, si es húmedo, si es seco, si es frío, caliente. Todos vamos a tener porque es un proceso, es un reloj biológico de envejecimiento que tenemos implantado en nuestros cuerpos que conlleva no solo el envejecimiento externo, sino que principalmente el interno. El hecho de respirar, por ejemplo, que no lo podemos evitar, produce una oxidación dentro de nuestras células. Es el famoso estrés oxidativo, por lo que hace tan importante el aportar antioxidantes a nuestro cuerpo. Así que sí, la respuesta sería todos vamos a envejecer. La pregunta más bien sería ¿cómo hacemos para envejecer de una manera más lenta y que sea una vida que valga la pena ser vivida, que nos mantengamos activos? Por ejemplo, tú ves a una persona que ha tenido una buena noche de sueño, no necesitas preguntar mucho. Lo ves y te das cuenta que esta persona pues, ha tenido una noche agradable, que reposó, que se repuso durante la noche. Entonces, hay múltiples factores de los que con toda seguridad vamos a abordar, pero el sueño es uno de ellos. Entonces, si sabemos que vamos a envejecer, es inevitable, pero sí podemos envejecer a un ritmo más lento y con mejor calidad. Muy bien, el sueño entonces como factor importante de cuidado y que si lo descuidamos va a producir por todas las hormonas y químicos y neurotransmisores que se producen durante el sueño. O sea, tenemos una cosa que se llama ciclo circadiano en nuestros cuerpos. Por eso mucha gente, y usted que ahora se levanta y sabe, ahora va a comprender por qué se levanta a las 3 de la mañana todas las noches, es por ese ciclo. Hacemos un cambio hormonal en ese ciclo que la función principal es regenerar nuestras células. Por eso el metabolismo basal baja y usted ha notado que se puede acostar con calor, pero en la madrugada tiene frío por ese ciclo. Entonces, durante el ciclo del sueño, el sueño es una de las cosas más reparadoras y gratis con las que podemos contar en esta vida. Con las que podemos envejecer más lentamente. Sí. Esa falta de sueño nos va a dar las famosas ojeras o las famosas bolsitas en los ojos. En realidad no. Lo que pasa es que aquí vamos a hablar y vamos a entrar un poquito en el tema en cuanto a clasificar un poco lo que vamos a tratar.
Nosotros tenemos dos tipos de líneas de expresión, porque el tema es línea de expresión. Tenemos aquellas líneas de expresión que son dinámicas y tenemos líneas de expresión que son estáticas. Cuando los pacientes llegan a la consulta, yo le digo y le doy un espejo, véase en el espejo y véase sin hacer ningún movimiento con su rostro cuáles son las líneas de expresión que usted ya tiene marcadas sin gesticular. Esas líneas de expresión son dinámicas, que como lo estaba hablando ya el doctor anteriormente, estas se dan por una pérdida de densidad en la piel. Eso es algo que, como lo mencionaba, ya hay una pérdida de la colágena y de la elastina en el líquido o la matriz que él mencionaba a nivel dérmico. Cuando hablamos de líneas de expresión que son dinámicas, son aquellas que nosotros hacemos al gesticular, que son aquellas que hacemos cuando nos reímos, cuando nos enojamos, cuando nos asustamos, cuando estamos haciendo toda la dinámica facial. De esta manera, cuando nosotros hacemos una clasificación de este tipo, porque hay varias clasificaciones, pero para términos ahorita de televisión lo vamos a dejar con esta, así es como nosotros damos el tratamiento. En cuanto a la pregunta que tú hiciste, ¿será que las ojeras y las bolsas me salen porque no duermo bien? Aumenta, porque hay una disminución del drenaje linfático a ese nivel y por ende también hay una disminución del riego sanguíneo que tendría que existir a ese nivel y hay un estancamiento, por eso se ve la coloración azul o violácea. Pero realmente la ojera y la bolsa, para empezar, habría que hablar que es de carácter hereditario. Si usted se fija, usted lo puede comprobar en que si usted tiene bolsa, probablemente su mamá, su papá, su abuelita las tiene, porque no hereda la bolsa, sino que hereda la forma en que envejece. ¿Cierto, doctor? Sí, con las bolsitas tienen los que nos dedicamos a cirugía de párpados y eso. En realidad, tú la abres y esperas encontrar algo diferente. Lo que encuentras es la misma grasa, ¿sí? Lo que sucede es que esa grasa tiene características diferentes. Por ejemplo, la grasa de una persona saludable es completamente diferente a la de una persona con una mala alimentación. Y la grasa que es de mala calidad tiende, como dijo la doctora, a retener más tejido, más linfa, producto de la intoxicación de la zona. Entonces, siempre yo, para los televidentes que no tienen ni tiempo, ni ganas, ni el dinero para hacerse una cirugía o un tratamiento, un consejo práctico sería reposar adecuadamente. No todos tenemos que dormir la misma cantidad de tiempo. Lo que para mí es mucho, para otros es suficiente y para otros es poco. Lo importante es que logremos dormir en las horas adecuadas. Entonces, que si yo tengo, no era el tema, pero ya lo tocamos, de las bolsitas de los ojos, lo más importante es una dieta adecuada. Ya las tenemos, vamos a tener que ir con la doctora para que corrija eso. o con el cirujano cosmético para que lo hagamos. Pero lo importante aquí es entender que hay una causa que es el mal funcionamiento o el atascamiento de un líquido que debe de estar libre, que debe de fluir como un río y lo tenemos estancado como un pantano. Y ese líquido es la matrix extracelular que hablábamos. Las células no se tocan, yo tengo una célula acá y otra acá. Se comunican a través del río, ese río se está sucio, se hace fangoso, se llena, se inflama y eso es lo que hace que tengamos esas divisiones que nosotros llamamos arrugas. Hablemos de esta de acá. Esta de acá en realidad no la podríamos considerar una arruga de expresión, más bien es una línea de expresión, ¿sí? Porque si yo subo eso, la línea desaparece. Entonces, si yo tensionando la zona puedo disminuir, obviamente esa zona, aquí tenemos un ligamento, aquí tenemos otros ligamentos. Entonces hay zonas que podemos tratar con facilidad y hay otras que no. Donde hay ligamentos, por ejemplo acá, si rellenamos acá podemos tener serios problemas. Tenemos que escoger muy bien el material que vamos a poner en la zona, porque si rellenamos esta zona de acá, con mucha frecuencia vamos a ver un montón de pelotitas, producto del movimiento. Aquí tenemos una cantidad de músculos importantes con una piel muy delgada.
Entonces, yo tengo que escoger el material, la zona y los músculos a tratar. Muy bien. Mario, ¿a quién afecta más la línea de expresión? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿Y de qué forma afecta? Difícil la pregunta, realmente no hay un estudio que realmente podamos establecer una estadística. Pero ¿Según la experiencia? Eso iba a decir, según la experiencia personal, he denotado más que en la mujer. Pero ¿por qué característica? Acuérdate que la mujer en el contexto nacional, ella es madre, padre, tiene que trabajar, tiene que hacer los cuidados de la casa, vive bajo un estrés constante de trabajo, si tienes hijos académicamente también. Entonces todo eso conlleva un nivel de estrés que se va acumulando, y eso lo vas a transformar, que nosotros llamamos del ABC de la cuestión conductual y emocional, que a dónde lo vas a proyectar. Muchas veces lo proyectamos o lo somatizamos directamente a las partes más prácticas de nosotros, el rostro, que es la ventana del alma, como dicen. Entonces todas esas presiones se van formando. Imagínate ese estrés constante, o que estás bajo problemas económicos. Entonces todos esos factores van incidiendo en también tu estilo de vida. Y por consiguiente, si tú no tienes buenos hábitos de salud, por ejemplo, sales a hacer ejercicio o no practicas, progresivamente va a ir avanzando y se van a ir desarrollando. Yo por lo menos en terapia de relajación progresiva trato la manera con aquellas personas que veo que su estrés está focalizado en su rostro, trato la manera de realizar ejercicios que le faciliten a ella o a él mejorar eso, pero por lo general las mujeres. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece? Veamos la siguiente nota. Hay unos tips de salud para tratar naturalmente las líneas de expresión y luego volvemos al set. Para que evites las líneas de expresión de forma natural, se pone al alcance de tu mano productos simples. Aquí te dejamos algunos tips que te pueden ayudar. El utilizar tomate en tu rostro puede traer buenos resultados para esta clase de problemas. Simplemente tienes que quitarle las semillas, pelarlo y molerlo. Luego lo aplicas sobre las zonas más afectadas de tu rostro y lo dejas actuar por 15 minutos antes de retirarlo con agua fresca. Otro elemento que puedes utilizar son las claras de huevo para nutrir y humectar el cutis. Por su parte, puede resultar muy humectante para que puedas conseguir hidratar tu rostro y quitar las líneas de expresión. Puedes batir una clara con algunas gotas de jugo de limón y aplicar sobre tu cara, dejando que seque antes de retirarla con agua tibia. Los aceites de almendra contra las llamadas patas de gallo pueden resultar también de maravilla, sobre todo para que este problema que surge en torno a los ojos, lo ideal es aplicar algunas gotas antes de ir a dormir, dejar que sequen y recién enjuagar al otro día. Toma en cuenta que cada tipo de piel es diferente. Algunos de los elementos puede causarte alergia, por eso es recomendable que antes que te los apliques, consultes a un médico especialista para que evites cualquier irritación en tu rostro. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos en nuestra sección de todos los jueves, la sección dedicada a los primeros auxilios. Y estoy acompañada del doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Muy bien, doctora. Muy contento de verla nuevamente con nosotros, compartiendo. Muchísimas gracias. Gracias, que me extrañó. Sí, la extrañamos, definitivamente. Bueno, así que hoy vamos a estar hablando sobre cómo inmovilizar cuello. A ver, cuéntanos un poco. Sí, bueno, normalmente en situaciones de emergencia, por lo general en personas que están en estado de inconsciencia, muchas veces no sabemos nosotros si la persona ha sufrido una lesión de cuello. Obviamente eso nos hace a nosotros hacer, lo voy a decir con estas palabras, mal pensados, es decir, pensar que probablemente sí existe una lesión, ¿verdad? Y para eso vamos a hacer una colocación de cuello. Los cuellos normalmente utilizamos dos tipos de cuello. Uno lo que es el cuello
que se le conoce como cuello Filadelfia, que son una especie de cuellos plásticos, que es el primero que vamos a aplicar ahorita, el cuello Filadelfia. Y luego vamos a hacer una improvisación cuando no contamos con cuellos Filadelfia, cómo improvisar un cuello en caso de emergencia, muchas veces. Los cuellos Filadelfia son los que tienen los socorristas, que ellos andan a la mano. ¿Es Sí, eso? de hecho también se les conoce como cuellos de estricación, porque son precisamente en los procesos de estricación, que es cuando cortan los vehículos, por ejemplo, con tijeras eléctricas, son los que utilizan inmediatamente para inmovilizar el cuello. Ah, muy bien. Bueno, veamos la demostración. Hoy tenemos un modelo que nos va a estar colaborando. Él se llama Enrique y está acompañado, claro, está el doctor Daniel, quien nos va a estar enseñando cómo se coloca ese cuello Filadelfia. Esto en el caso que lo haga un socorrista, ¿sí? Sí. Una persona que tenga todo el equipo necesario. La experiencia. La colocación del cuello es bien sencilla, pero si no tenemos el conocimiento para hacerlo, obviamente se convierte en una situación muy difícil. Quizás el paso número 1 que debemos de hacer es que identificar, en primer lugar, la vía aérea de la víctima. Obviamente nosotros ya evaluamos al inicio lo que son sus signos vitales, su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿verdad? Y todo esto. Y aunque la persona no nos responda, nosotros tenemos que darnos por bendecidos con que respire y tenga frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a abrir la vía aérea, ¿verdad? Con la técnica frente-mentón, ya es muy conocida por muchos, ¿verdad? Abrimos la vía aérea y luego, en el caso del cuello Filadelfia, vamos a pasar el velcro por debajo del cuello sin, ojo, y aquí está la clave, sin levantar el cuello bajo ninguna circunstancia. En ningún momento. Lo desplazamos un poco nada más. Cuando el velcro ya salió al lado contrario del cuello, utilizamos obviamente ese espacio natural, comenzamos a hacer una alineación de lo que es el mentón del cuello de la persona, en este caso, con lo que es el cuello Filadelfia o collarín en este caso. Luego hacemos una pequeña tracción lateral, de tal manera que nos permita sujetar el cuello de esta forma. ¿Cómo sé que está bien colocado? Tiene que no permitir moverme el cuello, pero tampoco tiene que estar muy apretado, ¿no? Ok, este tipo de cuello no genera ningún problema al apretarlo demasiado, porque la vía aérea siempre está despejada. De hecho, está abierta. Si hubiese necesidad de hacer algún tipo de procedimiento como traqueostomía, se puede hacer perfectamente. Pero, ¿cómo sabemos si está bien puesto? Bueno, en primer lugar, que esté alineado, ¿verdad? En el tórax. En segundo lugar, hay una técnica que se trata de colocar un dedo lateral, ¿verdad? Obviamente si se hace mucha fuerza se va a introducir, pero lo ideal es que no genere un espacio mayor de un dedo. Tiene que quedar lo más ajustado posible a la piel y de esa manera tenemos la certeza, ¿verdad? Es decir, que no me quepa un dedo entre la piel y el collarín. No quepa, a menos que hagamos fuerza, exacto, obviamente si hago va a fuerza, pasar. va a caber. Pero eso nos da el parámetro de que está fijo y obviamente la persona no siente sensación de ahogo en ningún momento. Muy bien. Esta es la técnica. El cuello Filadelfia con la técnica adecuada cuando la persona es conocedora y lo tiene. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos un collarín? Bueno, si no tenemos cuello, muchas veces sí tenemos en la casa, por ejemplo, lo que son mantas, lo que son camisas, sábanas, perfecto. Entonces, en este caso, hemos improvisado uno, estamos utilizando una charpa, básicamente, es como una especie de manta, si lo quieren ver de esa manera. Y lo que hemos colocado en su interior, hemos tratado de envolver lo que son 2 folders, ¿verdad? Folder de esos de cartón normal. Hemos hecho 2 para generar un poco de resistencia. Y básicamente el procedimiento viene siendo similar. Vamos a hacer un desplazamiento por debajo del cuello, pasamos una porción. Ya en la parte interna de la charpa está colocado lo que es el folder, perdón, que va a ser las veces de cuello. Hemos añadido una pieza adicional porque es muy corto la charpa, y lo que vamos a hacer básicamente es a pasarlo por debajo del cuello y luego los extremos los vamos a tratar de entrecruzar por encima del cuello y luego los vamos a pasar nuevamente por debajo. En ningún momento, quizás el punto más importante, en ningún momento vamos a levantar la cabeza. Lo desplazamos por ambos lados y luego pues, colocamos el extremo pasa por debajo del cuello nuevamente y el otro también pasa por debajo, al lado contrario. Entonces la idea es que los folders hagan la función de la parte delantera y trasera del collarín. De la parte trasera principalmente. De la parte trasera. Sí, obviamente no es 100% seguro, pues estamos claros, pero ya con el conocimiento mínimo necesario, una persona puede, por ejemplo, poner sus manos alrededor e inmovilizar de esa manera. Y la idea es que la vía aérea esté permeable siempre. Sí, eso es lo más importante. En este tipo de cuello, por ejemplo, se puede hacer una pequeña, voy a utilizar una palabra coloquial, se puede socar un poco, pero siempre teniendo la debida seguridad de que la persona no está completamente apretado, es decir, que lo estamos ahorcando, sino que simplemente que nos dé la fijeza que necesitamos y que en ausencia de eso, Daniel se va a colocar
en el piso a la altura de la cabeza y va a poner sus manos en esta posición, ¿verdad? Para generarle mayor fijeza al cuello. Es lo que Daniel va a hacer ahorita y ahí se queda sosteniéndolo, ¿verdad? Muy Y de esta bien. manera hasta que los sistemas de emergencia vengan y nos den puedan ayuda. trasladar a la víctima. E incluso, bueno, trasladarla o incluso si el sistema de emergencia viene, probablemente ellos van a cambiar este collarín. Van a cambiar por- definitivamente, sin por ningún un- problema. por ya el Filadelfia, Exactamente. que sería el adecuado. Recomendaciones finales. Bueno, principalmente traten en la medida de lo posible de mantener siempre sus botiquines, activen los sistemas de emergencia que ya habíamos dicho, el 132, y de esta manera probablemente tengamos el privilegio de obtener con vida o salvar una vida en un momento determinado. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a nuestro modelo Enrique, al doctor Daniel y gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Salud TV y el tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa. Estamos en la sección La Noticia de la Semana relacionada a los temas de salud. Y bueno, en esta ocasión tenemos dos. La primera de ellas nos habla un poco sobre el incremento al riesgo de muerte por neumonía en nuestro país. Escuchemos las declaraciones que nos dieron los representantes del ministerio. La neumonía es más mortífera este año, pese que los registros de enfermos han disminuido comparado con el mismo lapso del año anterior, aseguran las autoridades del Ministerio de Salud. Las muertes por neumonía a la red hospitalaria ocupa la tercera causa de decesos de acuerdo a los últimos reportes de enero a junio del 2018. Hasta esta fecha, 331 personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Y hasta el 15 de septiembre pasado, revelan que los fallecidos fueron 526, con una letalidad del 6.66%. Y el año pasado, en las mismas fechas, fueron de 4%. Colaboradores técnicos de la División de Vigilancia Sanitaria del MinSal confirmaron el incremento en la letalidad en un aproximado de 7 casos por cada 100 ingresos, mientras que en el 2017 fue un estimado de 4 casos por cada 100. El infectólogo Jorge Panameño explicó que el riesgo de muerte o de letalidad de la neumonía depende de factores como la edad del paciente, la presencia de comorbilidad o anomalías asociadas y del estado de las defensas de las personas. Las autoridades de salud, a través del boletín epidemiológico número 35, han advertido sobre el incremento de influenza y aconsejan, junto al doctor Panameño, que la mejor manera de bajar la gravedad de neumonía es cumplir con las normas higiénicas, especialmente para las personas que se encuentran con anomalías respiratorias agudas, tales como el uso correcto de pañuelos desechables para cubrir la boca y la nariz cuando una persona tenga tos. Karina Martínez, Salud TV. Bueno, y definitivamente la prevención, el acatar las recomendaciones, la higiene, el utilizar mascarillas, el no mandar a nuestros niños cuando tienen procesos respiratorios a escuelas, a colegios o guarderías, todo eso es importante. La siguiente nota relacionada a la salud en la semana, esto fue en Estados Unidos, en Florida, emiten una alerta de salud por casos de rabia en animales. Les comento que también en este mes de septiembre, este día, se celebra el Día Mundial de la Prevención de esta enfermedad. Así que escuchemos esta alerta. Un gato no vacunado que vivía junto a una familia en el North Miami Beach dio positivo a los análisis de rabia y las autoridades de salud de los Estados Unidos emitieron una alerta por 60 días en un área de esta zona del condado de Miami. Y las autoridades de salud de los Estados Unidos emitieron una alerta por 60 días en un área de esa zona del condado de Miami-Dade. Medios locales señalaron que con esas son 7 los casos de animales rabiosos confirmados en lo que va del año. Los otros 6 fueron mapaches. En el caso del animal infectado, que ya fue sacrificado,
se le ha recomendado a 4 personas recibir tratamiento adecuado para la postexposición al virus de la rabia, que puede ocasionar la muerte, señala un comunicado del Departamento de Salud de Florida. La alerta dictada por las autoridades estará vigente hasta el 24 de noviembre. Funcionarios del Departamento de Salud advirtieron a los habitantes de la zona en alerta que se mantengan al día con las vacunaciones de sus mascotas y que cuando éstas estén en el exterior de sus casas, las vigilen. Y se les debe impedir que entren en contacto con animales salvajes como mapaches, murciélagos, zorros, coyotes y otros similares. Karina Martínez, Salud TV. Bueno, y es parte de la responsabilidad que todas las personas que poseemos animalitos tenemos que vacunarlos contra la rabia y de esta forma estamos haciendo nuestra parte para prevenir esta enfermedad tan grave. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos con nuestro programa y hoy vamos a preguntarle aquí a la reina del programa qué vamos a hacer cuando ya las líneas de expresión ahí están y nos afectan. ¿Qué podemos hacer? ¿Se pueden quitar realmente? ¿Se pueden hacer algo para eliminarlas? Bueno, estábamos hablando un poquito acerca de las clasificaciones antes de que comenzáramos con nuestros cortos y pues en medicina estética nosotros clasificamos a las líneas de expresión como rítides primarias, secundarias y terciarias. Las rítides primarias son las famosas líneas que, como comentábamos anteriormente, son aquellas que son dinámicas. Estas sí pueden tener un tratamiento y ahora en día pues la medicina estética también trata de prevenir el envejecimiento. Tratamos nosotros de hacer que el envejecimiento no aparezca a tan temprana edad o por lo menos que vayamos, como decimos popularmente, envejeciendo con dignidad. Entonces, las rítides primarias sí las podemos comenzar a tratar a temprana edad. Hoy en día existen muchísimos tratamientos. Lo principal es prevención. La prevención es humectación, tener nuestra rutina de limpieza en casa. Nosotros podemos empezar a utilizar toxina botulínica si sabemos que ese paciente va a comenzar a formar rítides secundarias. Podemos utilizar toxina botulínica incluso a veces desde los 20 a 25 años, ya está indicado. Ya cuando nosotros tenemos líneas de expresión que son secundarias o terciarias, sí es necesario ver también al paciente en la consulta para saber el tipo de abordaje que vamos a tener. Como siempre se ha dicho, los pacientes todos individualizan y todos son diferentes y hay que abordarlos de esa manera. Muy bien, entonces, y aparte de las cosas que pueden hacer los médicos estéticos, la alimentación, los suplementos, ¿qué más podemos hacer para ayudar a prevenir esas líneas de expresión tan profundas o a irlas deteniendo, como dice Verónica? Sí, la prevención sería un bloqueador solar, definitivamente. O sea, si tú quieres prevenir arrugas en tu rostro, tienes que usar un bloqueador solar sí o sí. Más en nuestro clima, en el lugar donde nosotros vivimos, el sol es sumamente fuerte, los rayos ultravioleta A y B son, por la perpendicularidad que tienen, pues penetran más profundo en la piel en estas zonas. Entonces el bloqueador solar es importante, pero recordemos lo que decíamos al inicio. ¿Quién produce el material de trabajo para la piel? Los fibroblastos. ¿Dónde están ubicados? Están ubicados en medio de un líquido que debe de ser sustancioso y nutritivo para ellos. Por lo tanto, una vez hemos protegido, sellado la piel con un bloqueador solar, tenemos que darle los nutrientes adecuados, como la lisina, la glicina, la alanina. Son proteínas que encontramos en algunos productos especiales, pero que existen. La hidroxiprolina, la prolina, también pueden ser preventivos. Porque cuando empezamos a tratar una arruga es un tratamiento, ya lo estamos tratando, ya hay arruga. Entonces lo que queremos es no tener. Entonces un buen sueño adecuado, el tratamiento del estrés, porque hay algo importante, el licenciado estará de acuerdo conmigo que hay
cada pensamiento, cada cosa que yo pienso tiene un neurotransmisor, ¿sí? Están identificados los neurotransmisores y ese neurotransmisor puede producir un daño, así como la colitis nerviosa produce un dolor, también hay neurotransmisores a nivel de piel que pueden producir daño tisular. Por lo tanto, la parte emocional es vital. Yo no necesito preguntarle a alguien si está bien emocionalmente porque se lo veo, se lo noto en su rostro. Entonces, es una parte fundamental. Luego, de la alimentación es la hidratación de la piel. Y algo aquí hay que aclarar, las cremitas que ahí dicen que traen colágeno y elastina, a menos de que sean de una fábrica con una tecnología que incluye la nanotecnología, difícilmente va a penetrar la piel, pero sí la va a hidratar. Entonces lo que hacen estas cremas es hidratar la zona más, difícilmente van a penetrar por el volumen, por el tamaño que tienen. Así que hidratémonos bien, protejámonos contra el sol, sobre todo, y la alimentación, evitemos la comida chatarra para que esos fibroblastos que son los productores sean saludables y fuertes. Muy bien, ahora la pregunta del millón, ¿cómo transformamos los pensamientos negativos? ¿De qué forma podemos irlos eliminando para que no vayan a producirnos, además de todo el estrés que nos puede dar enfermedades, que además nos vaya a representar en una línea de expresión demasiado profunda? Bueno, cada persona tiene su peculiaridad y tiene su contexto de personalidad y todo su constructo, ¿verdad? Acá lo importante es tener buenos hábitos, como lo dijo el doctor, pero también tener una buena inteligencia emocional, que hoy en día se habla mucho de eso, pero muchas personas no lo practican. Y la inteligencia emocional te conlleva a ti a trabajar autocontrol, tolerancia a la frustración, buenas relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede lograr o digámoslo así, que se eviten, que se desarrollen? Los pensamientos son automáticos y son autodestructivos. Por lo general existen una cantidad, pero hay como 14 pensamientos autodestructivos que están perennes en el ser humano, que son automáticos, no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos modificar esos pensamientos para que no nos afecten nuestras emociones? Fácil, identificándolos. ¿Cómo los puedo identificar? Cuando una persona mucho se pasa quejando de esto, de lo otro. Entonces nosotros comenzamos a ver cómo es mi lenguaje interno. Y ese lenguaje interno hay que tener cuidado porque yo lo transformo a través de mi comportamiento. Y ese comportamiento se proyecta también a través de mi piel, de mi cuerpo. Dolores de cabeza, dolores estomacales, etc. Entonces eso se puede controlar a través de técnicas de relajación progresiva, buenos hábitos alimenticios, una muy buena, digamos, hábitos de sueño, ¿verdad? Ejercicios, no hacer una gran cantidad de ejercicios físicos, sino que por lo menos tener alguna actividad que te permita, ¿verdad? Ejercicios de respiración también, porque muchas personas no saben respirar adecuadamente y como lo hemos dicho, que la respiración es fundamental también, porque también existen los radicales, ¿verdad? Y esos son factores que inciden también en el momento. Yo creo que también habría que mencionar, no sé si en uno de los programas que tú mismo viniste dijiste la regla del 90 y el 10, ¿no? Que esa es famosísima, ya conocida por toda la gente. En realidad uno puede controlar el 10%, el 10% no lo puede controlar. No lo puedes controlar, pero el 90% sí. Acuérdate que todo, yo tengo por ejemplo un ejemplo. Muchos dicen, el vaso, cuando ya rebalsó el vaso de agua, esa gota que rebalsó, utilízala para transformarla en algo positivo. Pero por lo general, el 10% tú no lo puedes controlar. Pero el 90% está en ti, en tu interior, en todos tus procesos como ser humano, como tu psiquis. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar eso? Bueno, primero, si no tiene el control necesario, acuda a un asesor de la salud mental en este caso. Y él trabaja de manera multidisciplinaria. En este caso, mi persona, cuando yo identifico que es algo más patológico, médico, ¿verdad? Biológico, yo hago la referencia, pero también yo trabajo la parte interna de la persona, porque eso va a ayudar primero a mejorar su autoestima, seguridad en sí mismo. Cuando existen esos cambios, estas expresiones dicen, ya me estoy sintiendo viejo, o ya me estoy sintiendo vieja. Y eso lo va a proyectar a sus emociones. Esas emociones conllevan a comportamientos y esos comportamientos comienzan a afectar directamente tu forma de ser. Y ¿puedo meter una cuchara rápidamente? Hablando para las personas, cosas prácticas, hablábamos del famoso entrecejo, lo hemos mencionado en varias ocasiones, y el licenciado ya tocó el tema, pero ahora veámoslo puntualmente. Cuando yo frunzo el ceño, ¿estoy contento o estoy enojado? O estoy concentrado. Muy bien. Sí, es otra forma de fruncir el ceño, porque cuando estoy enojado es una forma tensa
y la otra es como enfocado en algo. Pero enfocarme en algo, estar atento en algo, no produce lo que produce el estar enojado. Entonces hablábamos del hecho de que si yo tengo una tensión, porque aquí hay unos músculos fuertes, los corrugadores y el procerus, que son fuertes, o sea, realmente tienen mucha fuerza, pero esos músculos son el equivalente, querida televidente, a un colon espástico. Tengo eso, y el colon espástico, colon nervioso, si bien voy a recibir algo para relajar el colon, también mi psicólogo me dará algo para relajar mi mente, y juntos van a producir que se alice la arruga, ¿verdad? Y hay un estudio referente a eso, que parte de nuestro rostro existen diferentes emociones, 7 emociones: asco, desprecio, alegría, felicidad, valga la redundancia, tristeza. Entonces hablan que la zona frontal está más enfocado a las emociones, a la parte cognitiva, mental, intelectual o de raciocinio, pero la parte media está relacionado mucho a lo que son las emociones fuertes, ¿verdad? Y la parte de acá es la parte baja, hablamos de parte superior, media e inferior, ¿verdad? Entonces, la parte de acá está asociada a cómo nosotros afrontamos las situaciones cotidianas. Hay un libro que se llama El lado oculto del rostro humano, que hay un sociólogo en California, Estados Unidos, que hizo ese estudio y de ahí sacó 7 emociones básicas que se proyectan a través del rostro. Identifica, los invito a leerlo porque da muchos fundamentos para entender esto. Interesantísimo. Bueno, y además, pero si ya están, por favor hablemos que hay muchísimas alternativas también. Muchísimas alternativas. Algo que también quería tocar un poquito es acerca de que estábamos hablando que los hábitos influyen definitivamente más que todo en la textura de nuestro cutis, porque también, así como estábamos diciendo, existe el envejecimiento o existe el reloj biológico, pero existe aquel envejecimiento extrínseco, que eso está dado por los rayos ultravioleta, por la oxidación, como lo habíamos dicho, pero también está todo aquello del desvelo, como lo mencionamos, fumar. El hábito de fumar es algo que definitivamente acelera el proceso del fotoenvejecimiento. Si una persona tiene el hábito de fumar, esa persona, ni lo dudemos, que ya es garantizado, que va a tener líneas de expresión prematuras. El cutis se hace muchísimo más reseco, hay aparecimiento de manchas y hay otro sinfín de alteraciones que este paciente va a presentar. De la misma manera como el tabaquismo produce una aceleración del proceso de envejecimiento, también el paciente alcohólico. Nosotros en un paciente alcohólico también vamos a encontrar que todos estos signos de envejecimiento se van a acelerar. Por ende, uno también de las principales cosas que nosotros les decimos, mire, trate de bajarle al tabaquismo, si lo puede evitar, evítelo, pero si usted puede evitar ser tabaquista, tratemos de evitarlo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, tabaco, ¿el alcohol tendrá algo que ver acá también, doctor? Claro. Sí. Para empezar, a nivel de la deshidratación de los tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente llega con que nadadores, aquí vemos mucho a los clubes de buceo del país, a nadadores, y si tú pones una gotita de alcohol en un oído lleno de agua, se evapora. O sea, el alcohol tiene la cualidad de evaporar los líquidos. Entonces, desde ahí estamos mal. A eso se debe la resaca, la goma, ¿verdad? Si yo me mantengo bien hidratado mientras estoy tomando, difícilmente voy a tener esos dolores de cabeza tan serios y esa sed agobiante que me da después de una resaca. Entonces, el alcohol junto con otros, pero vamos a hablar de algo rapidísimo que es la azúcar. La azúcar es más dañina que el alcohol, es más dañina que el tabaco, porque la azúcar tiene la peculiaridad que una vez hemos consumido lo que necesitamos para producir energía, el azúcar se pega en el fibroblasto y lo va deteriorando hasta que lo destruye. Por lo tanto, no fumes, no tomes, pero tienes que ser muy medido en la cantidad de azúcar que consumes. Y no estamos hablando solo de azúcar, el azúcar de cucharadita, sino que el azúcar de los alimentos. Sí, todos los carbohidratos. Algo también que quería mencionar es que a veces, bueno, ahora está con todo el movimiento de que hay que mantenernos en forma.
el paciente que practica muchísimo ejercicio es un paciente que está propenso también a presentar signos de envejecimiento, porque como nos sometemos... Por flacidez. Exactamente. Primero por la flacidez, por la pérdida de la grasa, por la deshidratación, porque no utilizamos también filtro solar y salimos a correr 2 horas a veces al mediodía. Entonces, el paciente deportista, aquel paciente que tiene una carga deportiva intensa, también es un paciente que suele presentar signos tempranos de envejecimiento. Bueno, muy bien. La verdad es que hemos aprendido mucho este día en todos los aspectos. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer tenerlos por acá, doctor, doctora. Gracias, licenciado, por habernos acompañado. Gracias a ustedes que nos acompañaron toda esta semana. Bueno, se nos termina, el domingo termina el mes y el próximo lunes ya comenzamos con el mes dedicado a los niños, precisamente con nuestro especial del Día del Niño. Pero mañana sábado y pasado mañana domingo usted puede ver Salud TV de 9 a 11, lo mejor de la semana, nuevamente en el fin de semana también. Así que síganos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Primero Dios, nos vemos el lunes. Por hoy, relájese, disfrute, descanse, que Dios me los bendiga. Algunos de los consejos que debes tomar en cuenta para evitar la aparición de las líneas de expresión son los siguientes. Evita las situaciones de estrés y ansiedad. Estos son estados emocionales que pueden afectar tanto tu salud como tu belleza. Se ha demostrado que las personas que sufren frecuentemente de esto tienden a desarrollar líneas de expresión a una edad más temprana. Protéjase del sol. La exposición frecuente a los rayos ultravioleta es otra de las causas principales del envejecimiento prematuro. Recuerda que el calor puede deshidratar tu piel y causar daños severos. Utiliza un buen protector solar cada vez que tengas que exponerte a este y en lo posible utiliza gorros y gafas. Realiza actividad física. Esto también es clave en la prevención y tratamiento de las líneas de expresión. Cuando nos ejercitamos, el oxígeno llega con más facilidad a las células del rostro, ya que se mejora la circulación sanguínea. Es importante tener en cuenta que para reducir la aparición temprana, tiene que hidratar muy bien la piel, tanto en el día como en la noche. Este lunes,